Don Pedro Hernández, buenas tardes y bienvenido una vez más a Comentarios desde la Barrera. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, empezando ya el verano. Pedro, antes de nada, reiterarte como siempre mi agradecimiento por seguir colaborando en el podcast con tu sección sobre cine, que suele ser con diferencia, Pedro, quiero que lo sepas, de los episodios que más escucha la audiencia. ¿Qué tal te parece ese dato? Bueno, es que, como tú bien sabes, hacemos uno trimestralmente. Eso quiere decir que hacemos 4 al año y entonces, pues, es lógico y normal, ¿no? Yo escucho también los tuyos que haces por ahí. Hubo uno que me gustó mucho, que ya lo escuché hace tiempo, que era como de una cosa, no la recuerdo exactamente bien, pero era como una cosa de un fenómeno paranormal o algo de esto que había sucedido en algún pueblo, o habías hablado con un sitio misterioso de un pueblo o algo de ello. No, ahora mismo no me suena. Tiene que ser alguna de las entrevistas que yo grabo sobre asesinatos con Diego César Pedrera, pero Esa, ese, vale, ese. sí. De asesinatos también tenemos varios. Pues Pedro, hoy despedimos la temporada. Mi intención es que este sea el último episodio hasta el mes de septiembre, en el que, bueno, pues ya iniciaremos la cuarta temporada. ¿Estás dispuesto a seguir colaborando por amor al arte, Pedrito? Pues sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que hay que seguir colaborando con este tema, ¿no? Con el tema este del mundo del cine, lógicamente. Pues Pedro, ya entramos en harina, si te parece, y en el episodio de hoy vamos a hablar de Marlon Brando, que sigue siendo considerado como uno de los mejores actores de la historia. Dedicaremos también algunos minutos a Roger Corman, que es considerado el rey de las películas de serie B, que ha muerto hace unos meses. Nos adentraremos en la obra del director español Rodrigo Cortés, a quien yo he descubierto hace tan solo un par de semanas, lo cual no tiene perdón de Dios. Y por último, Pedro, daremos una pincelada a tus recomendaciones de las películas que los oyentes no se pueden perder. Pero vamos con dos noticias de última hora, Pedro, porque estamos grabando esto un 20 de junio por la tarde y vamos a hablar desgraciadamente de necrológicas del fallecimiento de dos actores importantes. Hace 2 días, Pedro, moría Anouk Aimée y esta misma tarde, 5 minutos antes de empezar la grabación del episodio, me has dado la noticia de que ha muerto Donald Sutherland. Pues te cedo la palabra para que nos comentes quiénes eran tanto Anouk Aimée, a Donald Sutherland, lo conocemos mucho más, pero ¿qué puedes decirnos de esos dos actores? Hombre, mira, es que Anouk Aimée era una parisina, era una actriz francesa que todo el mundo en aquella época de los años 50 y 60 se la disputaba, porque era una chica guapísima. Y estamos hablando de una época en la cual no es como ahora, que ahora parece ser que si eres modelo ya puedes ser actriz. Y es muy distinto a lo que había antes. Antes se miraba no solamente que una chica fuese modelo, en este caso Anouk Aimée, pues sí fue modelo de algunas cosas, ¿no? Pero era una actriz excelente de aquella época. Lógicamente a mí me pilla ya muy a traspiés, porque esta mujer era muy mayor, pero y hacía, claro, las películas las tengo un poco más olvidadas, pero la película más famosa suya que hubo a nivel europeo y también norteamericano, que hizo con Jean-Louis Trintignant, era Un hombre y una mujer, que incluso tiene 2 partes. Entonces, pues, esa es, una de las mejores películas que tiene Anouk Aimée. Y luego fue también una de las protagonistas de La Dolce Vita. Esa película, Pedro, antes de pasar a la Dolce Vita, si me permites, Un hombre y una mujer, que es del año 1966, si no me fallan los datos, obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa Ujú. y al mejor guión original, ya te digo, del año 1966. Y luego sí, como bien dices, ¿no? La Dolce Vita, ¿no? Con Federico Fellini, dirigida por Federico Fellini, ¿no, Pedro? Sí, correcto. Esas son las 2 más relevantes que hizo en Europa. Y era una actriz que tenía ciertos reparos para actuar también, porque claro, Norteamérica enseguida contactó con ella, pero ella prefirió seguir haciendo cine europeo, cine en su sobre todo en su Francia natal, ¿no? Y es muy importante, fue una actriz muy importante de aquella época, mucho.
muchísimo. Y todo el mundo, pues, recuerda, sobre todo, la de Un hombre y una mujer por la música de Francis Lay, que era el célebre compositor francés que había en aquella época, que incluso llegó a hacer la banda sonora también de una película norteamericana como era Love Story, pero es que la de Un hombre y una mujer con la sintonía aquella que todo el mundo tarareaba en aquella época, da da ba da ba da, da ba da ba da, da 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 Ah, ba da esa ba es, da, pues da mira. ba da ba da. Ah, sí, sí, Claro, sí, entonces sí. todo el mundo hacía esa tarareaba aquello en aquella época. Esa película fue muy famosa en España, ¿eh? Aquí en España tuvo muchísimo éxito Un hombre y una mujer. En el año 86 se hizo una segunda parte, donde ellos se volvían a reencontrar los protagonistas de la película 20 años después. Y luego ha habido también una especie ya de remake un poco más adelante con ellos dos ya muy mayores. Pero bueno, yo me quedo con esas dos, con la Dolce Vita de Fellini y con la de Un hombre y una mujer. Ha hecho más películas, pero esas dos De son las hecho, más Pedro, importantes. insisto, si no me fallan los datos, por la película Un hombre y una mujer estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz Principal y ese año, esa edición, se lo llevó ni más ni menos que Elizabeth Taylor por Quien teme a Virginia Woolf. O sea que... No, es que esa película era era precisamente, como su propio nombre indica, para temerla, porque esa película se llevó muchísimos premios y además que esa actriz era lo que era también, ¿eh? O sea que Y luego también intervino, contrástame el dato, si yo no estoy equivocado, en Fellini 8 y medio, que también es una Fellini película... 8,5. Sí, ¿verdad? Fellini 8,5. Tiene 2 películas, Fellini, Federico Fellini, que son más o menos autobiográficas. Una es Amarcord, que es, digamos, la vida de él cuando era pequeño y cuando era adolescente. Amarcord, los recuerdos de Federico Fellini. Y luego tiene 8,5, que luego esa película se ha hecho un remake en Norteamérica con Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz y una cantidad de actrices que es como un musical también, ¿sabe? Que también tiene más o menos el mismo título. Bueno, Pedro, pues una vez que nos has hablado de esta actriz francesa, de Anouk Aimée, pues bueno, también coméntanos un poco, ¿no? Sobre Donald Sutherland, que ha muerto entonces con 88 años, ¿no, Pedro? 88 años tenía Donald Sutherland, sí. Donald Sutherland, que bueno, que tú sabes que ha seguido sus hijos, uno de ellos, pues siguió la carrera de su padre, Kiefer Sutherland, y todo el mundo recuerda, por ejemplo, uno de sus primeros papeles en 12 del Patíbulo, a la de Lee Marvin, que era uno de los presos, ¿no? Él luego hizo también la película de Bernardo Bertolucci, Novecento, con Robert De Niro y Gerard Depardieu, al lado de esos dos, que eran tres actores que sobresalían en aquella película. Y yo creo que Donald Sutherland es uno de los mejores actores. A mí me gustó una mucho, que es la de La invasión de los ultracuerpos, que es el remake que se hizo de la película homónima en blanco y negro que rodó Don Siegel hacía muchísimos, muchísimos años atrás. Y en este remake está sobre todo por la escena final, que la escena final es trepidante, trepidante, trepidante. En ese San Francisco abarrotado por alienígenas. Qué bien y qué buena era esa película de La invasión de los ultracuerpos, que es del 78. Donald Sutherland, Pedro, que tiene un Oscar honorífico que se lo concedieron en el año 2018 y Ujú. luego también tiene el premio Donostia que se lo concedieron en el 2019. Sí, en el festival, el año antes de la pandemia, se lo dieron en el festival de San Sebastián. Sí, en San Sebastián suele premiar muchas veces a gente, no que sea desconocida, pero sí de lo que creen, digamos, los que votan este tipo de premios allí en Donosti. Siempre creen que hay una serie de actores que no han tenido la suerte de recibir premios en su vida como actores de cine o actrices de cine, y en este caso se lo dieron aquel año a Donald Sutherland, además muy merecido, porque Donald Sutherland tiene una cantidad de películas. ¿Tú te acuerdas aquella que hizo con Sylvester Stallone que se llamaba Encerrado? Sí, 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 de los años 90, ¿no? De los años del 89, concretamente es Ujú. esa. Sí, Sí, sí. sí, 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 pues esa también sale, ahí también sale Donald Sutherland. Ha hecho todo tipo de películas, desde películas de altísimo presupuesto hasta películas de serie B. Pues precisamente,
Pues También precisamente hasta la... por esa película, Pedro, por Encerrado, pues consiguió el premio Razzie a peor actor secundario. Sí, bueno, ¿sabes? Que le tenían, bueno, como le tenían muchísima manía, porque se estaba acabando además la época aquella, a finales de los 80 ya, de Schwarzenegger, de Stallone, en el sentido de esas películas comerciales que hacían, ¿no? Y Donald Sutherland pues no lo tenía, ¿no? Pero sí, son muchas, son muchas, son muchas. Otra película tremenda, tremenda de Donald Sutherland es El ojo de la aguja, basada en la novela La isla de las tormentas, donde va a parar un nazi, él hace el papel de un nazi que está infiltrado y que se hace pasar por un oficial del ejército norteamericano y que va a parar a una isla y allí se enamora de la mujer de uno de los que habitaban en la única casa que había en toda la isla. Y es eso, la amistad entre un nazi y una chica norteamericana. Esa película, El ojo de la aguja, es muy buena, muy buena, muy buena. Muy recomendable. Pues nada, Pedro, en fin, perdemos a dos actores impresionantes, ¿no? Importantes cada uno de ellos en su época, Anouk Aimée y Donald Sutherland. Pero si te parece bien, avanzamos en el episodio, en el capítulo de hoy, y vamos ya a centrarnos en la figura de Marlon Brando, Pedro, puesto que el pasado 3 de abril se cumplía el centenario de su nacimiento. Marlon Brando, Pedro, un gigante de la interpretación, ¿no? 8 veces nominado al Oscar y ganador de 2 estatuillas por La Ley del Silencio y por El Padrino. Un actor genial y controvertido, pero también con una desgraciada vida privada, ¿no, Pedro? Sí, es un actor tremendo, ¿no? Su imagen icónica cuando hizo la película, una de las primeras, no es la primera que hizo, pero sí una de las primeras, Salvaje, con aquella gorra, aquella chupa de cuero, aquella moto, que esa película se rodó en los años 50 o finales de los 40, primero de los 50, que es una película La Ley del verdaderamente... Silencio, ¿no? Bueno, La Ley del Uh -huh. Silencio, la Ley del Silencio de Elia Kazan es una de las películas también más importantes, no solamente de él, sino de toda la historia del cine. Él hizo con Elia Kazan esa película que también lo había dirigido en un tranvía llamado Deseo, ¿no? Entonces, pues, esa de un tranvía llamado Deseo, Salvaje, La Ley del Silencio son las primeras películas. Lo que pasa es que yo ya cuando he conocido del todo a Marlon Brando ha sido quizá por sus últimas interpretaciones. No cuando ya estaba ya muy obeso, estaba ya realmente totalmente fuera de forma y que no era ni siquiera capaz de actuar, que tenían que repetir muchísimo sus escenas en los sets de rodaje porque ni se podía mantener en pie, pero esas últimas películas, pero sí, digamos, intermedia, en los 70. Es que en los 70 él hace El Padrino y Apocalipsis Now. Y Superman, Pedro. Y Superman, que sale 10 minutos en total y es el primero en el reparto que sale. Y cobró Cuando, 4 millones de euros de la época, perdón, de dólares, de la de dólares, época de por 10 dólares. minutos, ¿no, Pedro? Sí, 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 por 10 minutos. Por 10 minutos. El que más cobró, vamos, el actor que más cobró de Superman fue él, ¿no? Que además que hace ahí un buen papel. Pero yo me quedo de los 70 con El Padrino y Apocalipsis Now, que son dos películas muy buenas. Y en los 60, en la década anterior, él hizo otra gran, gran, gran película impresionante, que es La Jauría Humana, de Arthur Penn. Es que ahí salen, aparte de él, están Robert Redford, Jane Fonda y Angie Dickinson. Que esa película es sencillamente genial. Una de las mejores películas también, yo diría que está entre las 20 o 30 mejores películas de la historia del cine, esa de La Jauría Humana. Me encanta esa película. Pero quizás Me encanta. dentro de su filmografía yo creo que es una de las menos conocidas, ¿no? Claro, si la comparamos, no sé, un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, por ejemplo, Julio Sí, César, La Ley del o Julio Silencio, César. incluso te digo más, Pedro, El último tango en París, porque La Jauría Humana seguramente, no sé, ¿no? Me atrevo a decir que no la conoce mucha gente. Y sin embargo, El último tango en París, porque también fue muy polémica de los años 70, ¿no? El último tango en París sí es del 71, 72. Ahora fíjate que el otro día la he visto porque la ha recuperado Amazon. Para todos sus clientes la tiene Amazon ahora, El último tango en París, donde la violación que le hace él a la actriz es real. Es Ahí hay real. mucha polémica, ¿no, Pedro? Dicen que, reconocido por la propia actriz no hace muchos años, dice que no se Sí, produjo la violación, la famosa escena de la mantequilla, ¿no, Pedro?
pero que Esa sí es. hubo ahí tocamientos y que la escena se rodó sin su consentimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre Marlon Brando en vida, cuando estaba en vida, dijo que es que era muy necesario hacer la escena de ese así sin que ella se enterase mucho. No es la primera vez que sucede eso en películas. Tú y yo hemos comentado off the record, fuera de esto, muchas veces que ha ocurrido en ciertos rodajes, como por ejemplo el de Alien, cuando se le rompe el pecho a John Hart y le sale el alien, que no lo sabían los actores lo que iba a pasar, nada más que lo sabía Ridley Scott y ese actor, ¿no? Efecto sorpresa. Entonces, pues eso pues es importante también en la historia del cine, todas estas anécdotas, ¿no? María Normal. Schneider, ¿no, Pedro? Se llamaba la actriz de... Ujú. María Schneider. Qué grande. Bueno, tiene una cantidad de películas ahí. Yo ya al final de su carrera, él, la última gran película que hace es Un golpe maestro, pero anteriormente había hecho una horrorosa que era la tercera versión que se hacía, que es La isla del doctor Moreau. Ujú. Muy mala película. Y algo se salva, una que hizo con Johnny Depp que se llamaba Don Juan de Marco, Ujú. ¿vale? Hizo a la par que Ridley Scott, que hizo 1492 La conquista del paraíso, película rodada en Cáceres, como tú sabes, en parte en Cáceres, pues una producción televisiva donde él era uno de los protagonistas, que hacía de Torquemada, del inquisidor Torquemada, que también se llamaba Cristóbal Colón, El descubrimiento. Y que, bueno, se estrenaron las dos en el año 92. Esa de Marlon Brando era para la televisión, la otra de Ridley Scott era para el cine. ¿Y su papel en El Padrino, Pedro, qué te parece? ¿Tú lo tienes tan mitificado como la mayoría de los cinéfilos? Impresionante, impresionante. Ese es por él. Bueno, se lió una al año siguiente del rodaje, ya cuando se estrenó, porque en los Oscars pues, se negó a presentarse y mandó a una actriz disfrazada de india y fue la que recogió la estatuilla y luego se la entregó a Marlon Brando ya a los 2 o 3 días. Tú sabes que los genios, y Marlon Brando yo creo que era uno de ellos, ¿no? Siempre son un poco, vamos a utilizar la expresión, raros, ¿no? Él, yo creo que siendo consciente de que era uno de los mejores actores del mundo, pues él también tenía una actitud a veces, unos comportamientos en los rodajes, por ejemplo, se recuerdan sobre todo, Pedro, los de Rebelión a Bordo, ¿no? Y Apocalypse Now, que la lió Uf, parda, ¿no? Por así decir. O sea, los directores uf. ya, bueno, no le echaron de la película porque era Marlon Brando, pero cualquier otro hubiese salido de ahí, ¿no? Mira, la última vez antes del rodaje de Apocalipsis Now, porque el Apocalipsis Now tardó en total 5 años en rodarse. Se iban rodando cada año ciertas tomas. Fue alucinante lo de Apocalipsis Now, lo de Coppola, ¿no? Porque tuvo muchos problemas en el rodaje. Pero uno de ellos era que antes de empezar el rodaje de esa película, que finalmente se estrena en 1979, es que él se pone en contacto, Coppola, con Marlon Brando para decirle que tenía ese papel para él y él acepta. Desde que se pone en contacto para decir que acepta Marlon Brando esa proposición de Coppola hasta que llega al set de rodaje, Francis Ford Coppola en numerosas ocasiones dice que había engordado más de 20 kilos. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Se presentó en el rodaje como un tonel. Le raparon la cabeza porque decía Coppola, dice, bueno, pues para que hagas este papel y tal, que por cierto tengo que decir que esta me parece una de las mejores películas de la guerra del Vietnam, ¿eh? Sobre el tema de la guerra del Vietnam hay muchas, pero Platoon, Nacido el 4 de julio, Apocalipsis Now y La chaqueta metálica para mí son las 4 mejores. Las 4 mejores películas que se han hecho. De hecho, 2 de ellas, perdón, son de Oliver Stone, que fue, como tú bien sabes, antes de director de cine, veterano de la guerra del Vietnam. Y director Ese. también de JFK, que es una de mis películas preferidas, Pedro, Oh, sí, 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 sí. por el tema Pues, Kennedy. pues JFK, a ver si te haces por ahí con una versión, porque él, cuando la ha restaurado en 4K el Oliver Stone, le ha metido metraje extra nunca visto, ¿eh? O sea que sería interesante volver a ver esa película con Kevin Costner, sí. ¿Qué actores situarías tú al mismo nivel que Marlon Brando, Pedro? Por ejemplo, podrían estar Paul Newman o Robert Redford. Y sobre todo a mí me viene a la mente otro, Gregory Peck. Bueno, que Gregory Peck, The Big Country, La gran ciudad, que aquí en España se llamó la película Horizonte de grandeza, por ejemplo, y también El actor de la profecía, ¿no?
pero que y Matar a un ruiseñor, sobre todo, también. Pero que es una película tremenda, tremenda. Bueno, lo que me decías al principio, para no desviarnos, lo de Marlon Brando en El Padrino. Esa caracterización, cómo habla, eso es insuperable hoy en día en el cine, porque además era un actor que gesticulaba tan bien y que hacía diversidad de papeles de tal manera que se echa de menos un poco ese tipo de actuaciones en el cine hoy en día. Y luego supongo yo también que los problemas de su vida privada inevitablemente se los tendría que llevar al set de rodaje, Pedro. 3 matrimonios, Sí. 11 hijos, Ah, un hijo suyo que mató al novio de su hermanastra Cheyenne. Luego su hermanastra que se suicidó 5 años después de aquello con tan solo 25 años de edad. Eso afectó, yo creo, ¿no? a la salud física y mental de Marlon Brando. De hecho, ganó un porrón de kilos y eso hizo que se resintiera su carrera también, ¿no? se resintió totalmente su carrera ya al final. Yo la única película, ya te digo que la única película sí que yo quizá no recomendaría de por lo mal que es por lo malísima que es la película y aparte de lo malísima que es, por lo mal que está él, que está en un estado lamentable, es esa que te he dicho al principio de La isla del doctor Muro, que Val Kilmer es el villano de la película. Pero que es que vamos, que es un horror tremendo esa película, tremendo, tremendo. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo para mí, uno de los mejores actores de la historia del cine. Y pasamos ahora, Pedro, también fallecido recientemente, Roger Corman, no sé si a mucha gente le sonará, guionista, productor y director de películas de serie B, sobre todo de temática western, ¿no? De cine de terror, de ciencia ficción, pues que ha muerto el pasado 9 de mayo a los 98 años. Pedro, ¿cuál es la importancia de este hombre en la industria del cine? Pues que con poco presupuesto hizo grandes películas, sobre todo cuando él consigue los derechos de las novelas de Edgar Allan Poe. Y entonces él hace ahí una serie de películas, casi todas, no todas, pero casi todas interpretadas por Vincent Price, alucinantes. El foso y el péndulo, El péndulo de la muerte, cuentos extraños o algo así. Bueno, eso que Spielberg ha dicho en los años 80 que él inventó lo de los cuentos asombrosos, ¿te acuerdas? Realmente Roger Corman ya había hecho las historias de terror, que es como se llama la Historias película. para no dormir americanas, ¿no, Pedro? Podríamos decir. Exactamente. Hizo una película de 4 capítulos, uno de historias de terror, una de ellas que era escalofriante con Peter Lorre de protagonista. Esa la dirigió y la produjo él, la produjo Roger Corman, que es la del el gato este que el gato que se le aparece porque había emparedado detrás de una pared había emparedado a una allí y le había quedado hasta que se muriese, ¿no? Y cada vez que aparecía el gato es que iba dando el gato una pista. Entonces, esas películas, cuando tú fíjate, al principio de los 60, cuando se estrenaba eso, No, no me hables de eran. gatos de películas de terror, Pedro, porque yo tengo, no sé si ya lo he comentado aquí en el podcast contigo, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo de una película que se llama Cementerio de Animales, basada en una novela de Stephen King, que yo creo Mm, que ha sido la última película de terror que vi. Yo era bastante pequeñito y me causó tal pánico que yo ya a partir de entonces dejé de ver películas de miedo, Pedro. sí, Pet Cemetery. Ujú. Cementerio de animales, que aquí en España se le cambió el título y se le puso el cementerio viviente. Sí, que empezaron porque era un cementerio indio antiguo que había en una localidad norteamericana y que resucitaban los animales, hasta que el protagonista de la película lo que entierra a su hijo que le había atropellado un camión. Sí, 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 sí. Roger Sí. Corman ha sido tanto director como productor y guionista. ¿Qué películas Y así, actor, y y actor actor. también? ¿Qué películas Sí. nos puedes recomendar de él, aparte de del género de terror? Yo de Roger Corman me quedo con la serie que hizo de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe, todas las novelas de Edgar Allan Poe que se han llevado. La máscara del demonio, o sea, que es que eran películas que con muy bajísimo presupuesto, pero hacía cosas muy, muy. Le produjo a Joe Dante. Joe Dante es el director de 2 películas, una de Hombres Lobos que era muy buena, que era Aullidos, y otra que dirigió, que le produjo Steven Spielberg, que era Gremlins, Joe Dante, ¿no?
Pero Joe Dante le produjo una que era como una variante de tiburón que se llamaba Piraña. Ah, ¿Te sí. acuerdas tú de esa Sí, sí. película? Sí, bueno, pues con Peter Menzies. Y entonces esa película está producida también por Roger Corman. Y bueno, que Roger Corman en los años 60, 70 y 80, ese ganó mucho dinero, hay que decirlo, porque tenía presupuestos ínfimos para la película y por muy poco que se sacase, sacaba siempre el triple de lo que costaba. Pedro ganó tanto dinero que su autobiografía, publicada en España por la editorial Kaplan, se titula ¿Cómo hice 100 películas en Hollywood y nunca perdí un centavo? Ese es el Es verdad. título. No, no, y es que es verdad. Ujú. No perdió nunca un centavo. Y te decía antes lo de actor, porque no sé si te acuerdas tú de la película de Jonathan Demme, interpretada por Tom Hanks y Denzel Washington, Filadelfia. Hombre, claro. ¿Eh? Pues uno de los que estaban en el bufete de abogado, que es el que le descubre la mancha aquí cuando tenía el SIDA a Tom Hanks, dice, ¿qué te has hecho ahí? Dice, que me golpeé jugando al squad. Ese que habla con él en ese momento, con el puro en la boca, es Roger Corman. Ah, pues mira, volveremos a ver la película para ponerle cara, Pedro. De hecho, también Roger Corman tiene, no sé si te suena, Pedro, tiene una película que se llama La pequeña tienda de los horrores, que es del año 1960, que se rodó tan solo en 2 días. Sí, con Jack Nicholson. Sale Jack Nicholson, sí. Con Jack Nicholson. Y que luego se hizo un remake ya con Steve Martin y que se llamaba La pequeña tienda de los horrores. El remake era un musical, sí. Y bueno, sí, la hizo con muy poco dinero, sí. Muy buena. Pues, Pedro, vaya también desde aquí nuestro recuerdo para Roger Corman, que recibió en el año 2009 un Oscar honorífico de la Academia y que tiene también su estrella en el Paseo de la Fama. Y seguimos adelante con un director de cine español, Pedro, y aquí entono el mea culpa, porque, como decía al principio del episodio, yo he descubierto hace escasamente 3 semanas, yo escucho mucho el podcast de Jordi Wild, y ahí entrevistó a un tal Rodrigo Cortés. Ujú. Y escuchando la entrevista, que dura 5 horas, Pedro, digo, bueno, claro, yo sí conocía la película de Enterrado, Buried, pero claro, escuchando hablar a este hombre digo, me parece también, no sé si catalogarlo como genio, pero ha hecho películas impresionantes, ¿no? La propia Enterrado, que fue la que le dio la fama a nivel internacional, con Ryan Reynolds, ni más ni menos, ¿no? Luces Rojas, El amor en su lugar, en fin. ¿Qué puedes contarnos también de este director, Pedro? Este es un orensano. Este es un gallego, un poquito quizá más joven que yo. Me parece que nació en el 72 o Pues yo 73. creo que es de Salamanca, Pedro? Según dice él o estudió en Ya. Salamanca, ¿eh? Bueno, sí, es que en la biografía pone que nació en un pueblo de Orense, Ah, pero vale, bueno, bien. vale. Que es igual, no da igual si es salmantino o es gallego. El caso es que es un director español patrio y que es muy importante, ¿no? Él hizo una película, yo una de las primeras películas que vi de él era Concursante. Esa me pareció muy importante. La de Enterrado está toda hecha en un estudio porque está toda hecha en un ataúd. Ryan Gosling está en un ataúd. O sea, perdón, Ryan Reynolds. Y mira, me he equivocado y quería yo de hablar de eso porque la gente, por el físico que tienen los dos, lo confunden. Ujú, A Ryan Reynolds con Ryan Gosling. ujú. El de La La Land, ¿no? Por ejemplo. El de La La Land, por ejemplo. Y el de El de La Barbie, La Pedro, el tu de- película preferida también. Oh, mamá de mi vida, la Barbie, madre. No, no, no quiero saber nada. No, no quiero saber nada de esa. Pero bueno, el que nos ocupa es Ryan Reynolds, ¿no? Que está rodada en un ataúd y se rodó. Me parece que esa película, aunque es una coproducción entre varios países, se rodó, me parece que en España, en unos estudios de España. Y uno de los productores es Miki Nadal. Miki Nadal, que tenía una productora, que Miki Nadal es El el, cómico. el cómico, sí, que se metió a productor de cine y en la productora que sale estaba metido, era uno de los socios, no quiere decir que sea productor único, uno de los socios. Y es una película que además cuando yo llevaba los ciclos de cine de la Sala Capitol en Cáceres, cuando era el Centro Cultural Capitol de Caja Duro, que yo trabajaba allí, pues una de las películas que puse es esa, porque es una película también que hasta cierto punto fue un poco desapercibida en cartelera y a la gente le encantó porque era muy claustrofóbica. Los 90 minutos que dura esa película es de un tío en un ataúd que intenta salir de allí.
Y luego Rodrigo Cortés, Pedro, se ha insertado también en la industria de Hollywood y Sí, ha rodado allí películas, sin ir más lejos, por ejemplo, Luces Rojas, ¿no? Que es una película del año 2012 en la que actúan Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro y Elizabeth Olsen, ¿no? O Toby Jones. O sea que sí. también ya tiene cierto predicamento Rodrigo Cortés en Hollywood. Esa película me gustó a mí también mucho, mucho, porque habla de un mago que se había retirado y que vuelve otra vez, no se sabe por qué, que es interpretado por Robert De Niro, y donde Cillian Murphy y Sigourney Weaver son dos personas que intentan demostrar que es un farsante, que ese mago es un farsante. Por eso se llama la película así, Luces Rojas. Cuando las luces se ponen rojas en el escenario aparece el truco. Hay muchas películas sobre magos. Mi preferida es El truco final. Y eso ya te lo comenté en el anterior podcast, que era una película con Hugh Jackman, y que era una película muy, muy buena sobre la magia a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero esta de Luz de Rojas está francamente bien. Está francamente bien. Se metió. En el podcast con Jordi Wild, en la entrevista que le hizo Jordi Wild, claro, le preguntó qué sintió al dirigir también, antes hablábamos de Marlon Brando, ¿no? ¿Qué Mm, sintió al dirigir al que es también considerado como uno de los mejores actores de la historia de Hollywood? Y decía Rodrigo Cortés que la mejor forma de tratar a este tipo de actores es tratarlos con naturalidad, Pedro. Y eso fue lo que él hizo. sí, sí. Uno de los actores que mejor se trabaja en el cine, porque pone pocas pegas, uno es Robert De Niro, precisamente, y otro es Tom Hanks. Con Tom Hanks nunca tienes problemas. Y además, cualquiera que hable de Tom Hanks te dirá, cualquier director te dirá, qué fácil ha sido trabajar con él, porque no pone nunca pegas a nada. Además, creo que Tom Hanks es muy buena persona en ese sentido, ¿sabes? Fíjate, bueno, qué decir también de Robert De Niro, la cantidad de películas, bueno, de ese hemos hablado en muchos podcasts, porque es que ese tiene una cantidad de películas, trabaja además, tanto Tom Hanks como Robert De Niro han trabajado con los mejores, ¿eh? Con los mejores, con Y los mejores luego, realizadores. otra cosa buena que tiene Rodrigo Cortés, al contrario que tu admirado Pedro Almodóvar, es que sus películas funcionan. Sus películas se recaudan más beneficios que las ayudas que ha obtenido vía subvenciones, que este es un tema muy polémico del que no quiero meterme, Pedro, porque si no nos vamos a enrollar mucho. No, 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 Pero no mira, pasa nada. tú has empezado hablando de Rodrigo Cortés refiriéndote a su película El concursante, con Ah, Leonardo Sbaraglia, que es del año 2006. Bueno, pues mm. esa película fue su único fracaso, Pedro, para que tú veas. Esa solamente Bueno, recaudó, y aquí voy a dar una serie de datos, pero rápidamente para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto en relación, por ejemplo, ¿no? Con las películas de Almodóvar, que sabemos todos que han recibido una millonada de euros y en sala no funcionan tan bien. El concursante, Pedro, película del 2006, recaudó tan solo 275.000 euros y recibió en subvenciones 780.000 euros. apenas. Enterrado, recaudó 2.400.000 euros en números redondos y recibió 900.000 euros en subvenciones. Bueno, no está nada mal, ¿no? Luces Rojas, otro tanto de lo mismo. 3 millones de euros de recaudación, Pedro, y en subvenciones recibió 1,5 millones. O sea, generó el doble de lo que recibió por vía de subvenciones. Es decir, que es un director exitoso también en salas, ¿no, Pedro? Al contrario, que por desgracia, la mayoría de los directores de cine español, ¿no? Te voy a nombrar, venga, a Santiago Segura, venga, Pedro. Sí, pero Santiago Segura lo que pasa que saca unas taquillas impresionantes, ¿no? Saca unas taquillas impresionantes haciendo, fabricando, produciendo, dirigiendo, interpretando los mayores bodrios de la historia del cine, de verdad. Es que tú ves cualquier película de esta de los años 70, de la época del landismo, que no quiere decir que trabaje Alfredo Landa, cualquiera, Lina Morgan, José Luis López Vázquez, José Sacristán de aquella época, y eso es mucho más apetecible que ver los subproductos de hoy en día. Que es ¿No que los tiene subproductos. ninguna hora prevista de estreno Santiago Segura en La verano, Pedro? 4, la 4 ¿Cuál de ellas? de los niños, eso. Bueno, ni idea, ¿no? ¿Los del tren? Los del tren, eso, Bueno, sí. No, la del tren no, los de padre no hay más que uno, cuatro. 4 es la que se estrena. Pues te va a tocar ir a Yo verla los. con tus sobrinos, Pedro. No, a mi padre es el que le toca ir a verla con mis sobrinos, yo no. Yo a mis sobrinos me los he llevado a ver ciertas películas que he considerado yo que eso, y claro, por lo menos para que vayan comparando.
¿sabes? Para que por lo menos que vayan comparando. Podéis haber perfectamente una película infantil o de temática más o menos infantil y que sea bastante superior a estos subproductos, porque estos son subproductos de la industria, madre mía. Bueno, Pedro, no vamos a abrir ese melón, Pedro, vamos a continuar recomendando, eso sí, ¿no? Las películas de Rodrigo Cortés, que vayan a verlas o que las vean en plataformas. Y ahora vamos con el ramillete de películas del que me has propuesto hablar. Y si te parece bien, vamos a empezar por Pájaros, Pedro, que es una road movie española, ¿no? Dirigida por Pau Durá, que para mí es un auténtico desconocido, más allá, ¿no? De que participó, creo, en la serie esta de Crematorio y en algún que otro episodio de Siete Vidas. ¿Qué puedes decirnos de Pájaros, Pedro? Que me gustó mucho cuando la vi en el cine, porque los dos actores están, no es que estén bien, es que están soberbios los dos. Los dos. Luis Zaera y Javier Gutiérrez, pedazo de Uf, elenco, ¿no? vaya, y es que parece que es una comedia, pero es un drama, un drama. Un drama de un hombre con muchísimos problemas, el papel interpretado por Javier Gutiérrez en la vida real, o sea, perdón, en la vida que lleva él en la película hasta que ha hecho, que tiene muchísimos problemas, muchísimas deudas, y de repente se encuentra un hombre que parece que no está muy bien de lo que son los sentimientos y que ha tenido también algún que otro problema personal, y le pide por favor que le lleve a seguir la migración de ciertos pájaros, ¿no? Que lo lleva por varios sitios de España y fuera de España. La película es tan melancólica, tan dramática, cómica, pero cómica, comedia negra, ¿eh? Y todo esto en un aspecto road movie que no desmerece en nada ninguna película norteamericana que se le parezca. Me parece, me parece una de las mejores películas, tanto de Zaera como de Javier Gutiérrez. Pues Pedro, yo no la he visto, ¿no? Pero tiene muy buena puntuación como crítica, ¿no? La mayoría de los portales le dan entre un 6 y un 6,5, pero en recaudación, de momento, solamente consiguió 88.000 euros, perdón, y ha recibido 400.000 euros en subvenciones, Pedro. O sea, por lo que tú me estás contando y yo me fío de tu criterio, es Ujú. una muy buena película. Aunque es un género, yo creo que extraño, ¿no? Al cine español, lo de la road movie. Pero ¿por qué crees tú que el público español, el espectador, no va a ver este tipo de películas? ¿Por qué ha sido un Bueno, fracaso en taquilla? A ver. para empezar tiene un cartel donde viene el nombre de la película en grande, en azul, pájaros, así puesto, ¿no? Y viene una foto de ellos dos al lado de un coche, que es el coche realmente es el protagonista también, junto con ellos dos, porque es el coche que lo lleva a todos lados, ¿no? La Pero película. no respondes a mi pregunta, Pedro. O sea, con ese cartel, con esa pareja de actores, Luis Zaera, que además se ha llevado la biznaga de plata por esta película como mejor intérprete masculino en el Festival de Málaga. Luis Zaera y Javier Gutiérrez, que es otro pedazo de actor. O sea, ¿qué ha pasado ahí, Pedro? Pues mira, en el mundo del cine siempre ocurre lo mismo. Primero, coincide en cartelera con los estrenos más furiosos de finales de mediados prácticamente sí, porque esta película ya tiene ya un tiempo, mediados de primavera, importantes que se estaban en ese momento. Y entonces, claro, tú cuando vas a unos multicines y tienes 7 películas para elegir, a lo mejor esta se queda al final, porque claro, tú ves Luis Zaera, Javier Gutiérrez, Teresa Saponangelo, ¿no? Y lees la frase publicitaria que viene debajo del título de Pájaros. Cuando vuelas lejos, lo ves todo más claro. Y ves a ellos dos así, con los prismáticos, a Luis Zaera y tal, y dices, esto tiene que ser un rollo y una castaña tremenda, porque esa es otra de las equivocaciones grandes que tiene el espectador a la hora de elegir una película. Que como la cosa no tenga una chispa y tal, no va nadie. Fíjate el dinero que han dado, una subvención tremenda, por ejemplo, ahora a una que yo no me he atrevido a ir a verla. Lo siento muchísimo, tengo que decírselo a todos los oyentes, pero yo no he ido al cine a ver Disco Ibiza Loco Mía, porque a mí me puede dar algo, ¿me entiendes? Me puede dar algo porque esa película, teniendo un cartel alucinante, que como que va la gente corriendo por ella, pues a mí, por ejemplo, no me llama. No, Lógicamente, no creo yo que la gente vaya corriendo, pero luego nos meteremos no, en no, los datos. es que eso es
lo más alucinante, que la película ha sido un fracaso de taquilla, ¿eh? Cuando todos creían que esa película iba a ser un grandísimo éxito. Pero esta de Pájaros, por ejemplo, en todo lo que llevamos de año, es la mejor película española que he visto. Así de claro. Ujú. En lo que llevamos de año. Si se hubiese estrenado, en vez de en marzo o abril, que es cuando se ha estrenado, se hubiese estrenado en diciembre, hubiese sido un rival digno para los premios Goya de este año que se han dado. Ahora se tiene que esperar a los próximos premios Goya. ¿Qué ocurre? Que ya han pasado muchos meses. Yo es que esta película ni siquiera me suena haber visto, o sea, haberla visto en cartelera, ¿sabes? O sea que también te digo, Pedro, yo te reconozco que yo cine, películas españolas al cine no voy a ver Ujú. porque pienso lo que tú acabas de decir, ¿no? Que me voy a dejar en taquilla, no sé lo que vale el cine, 6 euros o 7 y que no me va a aportar absolutamente nada. Pero bueno, ahí dejamos a Pájaros como una de tus recomendaciones para nuestros oyentes y vamos con la siguiente. Pedro, que es una película italiana titulada Siempre nos quedará mañana, que también tiene muy buena crítica. Está rodada en blanco y negro y está ambientada en la Roma del año 46 después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nos has recomendado esta película? Esta película, bueno, la actriz principal, que también es la directora de la película, la realizadora, es alucinante porque esta hizo una película italiana de muchísimo éxito que ganó muchísimo, muchísimo dinero, que se llama Como pez fuera del agua, que es una película italiana de esas comedias italianas que se hacen igual que cuando se hace una comedia aquí en España, de esas que traen tantísima gente, como por ejemplo, aquí en España puede ser Ocho apellidos vascos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues con esta película que proponemos, es curioso porque la película se desarrolla justamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Está Italia, pues lógicamente, uno de los artífices que habían estado en la Segunda Guerra Mundial es Mussolini. Entonces, pues está Italia muy convulsa, los que son de un bando, los que son de otro. Intenta recuperarse de la posguerra, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un dato técnico que a mí me ha gustado mucho. La película, como tú bien dices, es en blanco y negro. Y cuando empieza la película digo, madre mía, se han equivocado de formato en el cine al ponerme esto, porque sale un cuadrado pequeñito, como cuando teníamos el cine sin. Y conforme va avanzando la película, José, se va extendiendo poco a poco sin que tú te des cuenta, hasta que al final se llena toda la pantalla, que es justamente desde el año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, conforme va pasando el tiempo en la película, cómo se van cambiando también los formatos en el cine. Ese detalle me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y la película viene a evocar la vida de la protagonista, que está amargada porque tiene un marido que la maltrata, y es una de las primeras reivindicaciones feministas, sin montar todo lo que hay ahora sobre el feminismo, sin montar todo lo que hay ahora, sobre el papel de la mujer después de una guerra tan tremenda. Digamos, Este, Pedro, ¿no? Para que quede el dato que la directora y protagonista principal es Paola Cortelesi, ¿no? Paola Cortelesi, Paola Cortelesi, qué película ha hecho la tía, qué película. Qué película. Todo. Y además una película larguilla, ¿eh? De 2 horas y algo. Y cómo va cómo se va moviendo toda la película, van pasando muchas cosas en esa posguerra. Ella realmente está enamorada de otro hombre que no es su marido. Todo. Y ella quiere salir adelante. Muy interesante. Vaya película italiana. Evoca a los clásicos, como decíamos al principio del podcast, como de Federico Fellini, por ejemplo, ¿no? Los evoca totalmente. Y al estar rodada en blanco y negro, parece que la película se ha hecho en esos años. Es que le ha quedado a la tía clavada. Clavada la película, clavada. La Pues recomiendo efusivamente porque esta es una película muy buena, muy buena. queda anotado, Pedro. Pasamos de una película italiana, de Siempre nos quedará mañana, a una película mexicana que se llama Radical, no sé si Radical o Radical, Pedro, Radical, radical. también con muy buenas críticas, que está basada en hechos reales. ¿Qué puedes contarnos de esta película? Que es tremenda. Esta sí que salí yo de la sala hecho polvo, ¿eh? Porque es la vida de un profesor a principios de los años 90 en un colegio de México y como a las puertas del colegio pues está la mafia matando gente, mientras él está con los niños dentro del aula.
lo que le intenta enseñar a los niños, con un niño conflictivo porque tiene familia de mafiosos, por ejemplo, por no contar nada de la película, porque no se pueden hacer spoilers, pero para más o menos para que la gente se lo vaya metiendo esto en la cabeza. El doblaje no se ha redoblado. En México se habla español, pero no se ha redoblado. Está el lenguaje nativo de allí de México, el lenguaje que escuchamos nosotros de los mexicanos en las películas, ¿no? Oye, qué película. Muy angustiosa porque te dan ganas de llorar, pero es otra película súper recomendable. Lo que ocurre en México con las bandas de mafia y en este caso cómo la ha llevado el director de la película a las puertas de un colegio de niños casi ya adolescentes, de entre 11 y 13 años. Uf, Sí, como digo, no, está ambientada. Yo creo que está uf. ambientada. Años 90 has dicho tú, Pedro, no sé si años Creo, 90. creo que en los 90, es que no me acuerdo ya, pero Yo creo que me en los suena 90. que es la primera década del 2000, pero bueno, da igual, ¿no? Puede ser, puede ser, Y puede está ser. basada. Puede que me haya equivocado, ¿eh? Puede que me haya equivocado. Y está basada en la historia real, ¿no? Del profesor Sergio Juárez Correa en el México de. Bueno, México lleva siendo conflictivo prácticamente, en fin, desde que consiguió la independencia, ¿no? ¿Cuándo han estrenado esa en España, Pedro? ¿Hace mucho tiempo? Hace un par de meses y medio, por ahí, Ujú. O sea que ya no sigue aproximadamente. en cartel, evidentemente, No ¿no? sigue en cartel, pero la película, pues que en cuanto la pongan en plataforma hay que verla, ¿eh? Hay De que acuerdo. verla. Sigue la historia de que hay una chica en esa clase que le gusta mucho la astronomía y la astrología, y es un poco superdotada en esos términos, ¿no? Está como predestinada a ser eso. Y la familia de esa chica no quiere, porque la familia lo que quiere es enseñarle la vida callejera porque pertenecen a una banda mafiosa. En eso se trata lo que es la película, ¿no? Los alumnos que hay que pertenecen a bandas mafiosas y los alumnos que pertenecen, lógicamente, a intentar salir adelante. Bueno, esto no solamente pasa, por ejemplo, en México, pasa también en Colombia, en Medellín, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una cosa tremenda, Y tremenda. otra película de la que tú has insistido mucho en que querías hablar en el episodio de hoy, sí o sí, es Hasta el fin del mundo, Pedro, que está dirigida por Viggo Mortensen, ¿no? Que Y también protagonizada. interpreta, ¿no? Que también interpreta uno de los papeles principales y que es un western ambientado, ¿no? En la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Sí, se parece mucho a Sin Perdón, de Clint Eastwood, en ese sentido. Porque ha hecho un western melancólico, un western dramático, sin tiros. Hay una escena un poco sangrienta al principio de la película y poco más de lo que es ese tipo de escenas. Porque lo demás está muy bien hecho y muy bien ambientado. La Estás fotografía, comparando, Pedro, una de las mejores películas del oeste, Sin Perdón, sí. y uno de mis actores también predilectos, que es el señor Clint Eastwood, que tiene 95 años, si no me equivoco, y que sigue Uy, rodando el tío. oh, está ya muy mayor, se le ve ya muy mayor. Está rodando ahora una, ¿eh? Por eso te digo, sí, Lo sí. que pasa que me parece que solamente está de director, no está de actor. Él, desde luego, delante de la cámara, Ujú. en la última que vi, la de Cry Macho, que es una de las más flojas de su carrera, tengo que decirlo, la de Cry Macho. Sin embargo, la anterior me gustó mucho, Mula. No sé si has visto Sí, Mula. sí, sí, la he visto. Muy buena, muy Esa, buena. Ujú. esa me gustó mucho, pero la de Cry Macho no la ha quedado tan bien y que estaba ya el muy mayorcete. Pero Pero bueno, esta de Hasta el fin del mundo, entonces, de Viggo Mortensen, o sea, sí. te recuerda un poco a Sin Perdón. Me recuerda porque la historia, aunque no tiene nada que ver, ni tampoco tiene que ver la época justamente, los años estos, pero de la Guerra de Secesión y tal, pero sí te puedo decir que lo que es la película en cuestión, la trama narrativa, aunque sea otra, o sea, el brío narrativo que le impregna, Viggo Mortensen es prácticamente el que le impregna Clint Eastwood a Sin Perdón. Entonces, solo por eso merece la pena ver la película. Y por la fotografía es soberbia, soberbia, soberbia. Pues también la notamos, Pedro. Y otra película en la que yo estoy interesado que nos hables, que me propusiste el otro día, es Civil War, Pedro, que yo ni siquiera he visto anunciada, pero claro, leyendo la sinopsis es el tipo de películas que a mí me gusta, así tipo político y tal, se mezcla la política, el periodismo. Civil War, Pedro, con Kristen Dunst, la actriz de Spider-Man, si no me equivoco, y Warner Moura, ¿no? Que es el actor brasileño que interpretó a Pablo Escobar en Narcos. ¿Por qué te ha encantado esta película también? Kirsten Dunst, que era la niña de Entrevista con el vampiro, por De, ejemplo, de tenía Coppola. 10. De No, de Coppola. Coppola, Ah, ¿no? de Neil Jordan. Ah, pues entonces estoy yo equivocado. Vale, vale.
Coppola hizo Drácula. Ah, vale, ahí me he equivocado. Bien, bien. Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, del irlandés Neil Jordan, con Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Entonces, esta película es tremenda, porque te dicen que ha pasado algo al principio de la película en los Estados Unidos que tú no sabes bien hasta el final. Tienes que intentar averiguar, el espectador cuando está viendo la película tienes que intentar averiguar qué ha pasado. Lo único que te cuentan al principio de la película es que de los 50 estados, la bandera de los Estados Unidos, tú sabes que tiene las 50 estrellas, porque son los 50 estados que los representan. De los 50 estados, 9 es un futuro distópico, vamos, 9 se separan. Y la película es una road movie donde Kirsten Dunst tiene que ir con sus compañeros de reparto en un coche desde Washington, o sea, perdón, desde Nueva York, que es donde están, donde tienen ellos la productora de televisión, ellos son periodistas, tienen que ir desde Nueva York hasta Washington, que no hay mucho realmente, no hay muchas millas de distancia, pero es una road movie porque está todo lleno de barricadas, los que están a favor y los que están en contra de esa secesión. Hasta que no llegue al final de la película no te vas a enterar por qué realmente 9 estados se quieren separar de los Estados Unidos, de esa unión. Es tan trágica la película, tiene un final en el Capitolio de Washington, que además no está rodada en unos estudios, le pidieron rodarla allí y se lo concedieron. Madre de mi vida, en el despacho Oval. Vale, pues ya solamente por eso merece la pena verla, ¿no, Pedro? Madre, y además que es una película que no llega a las 2 horas de duración, en 1 hora y 3/4 o 110 minutos aproximadamente, y yo la recomiendo porque no es una película, no es como esa película que hizo estas de los asaltos que hace Morgan Freeman, este A la asalto a la Casa Casa Blanca. Blanca y toda esa. No, porque esas películas, por ejemplo, son más, ¿cómo llamarle yo? Por ponerle un adjetivo, aunque habrá gente que esté de acuerdo o no, neofascismo norteamericano, que se le llama eso, ¿no? Porque es los americanos y nadie más. Tú abres esas películas de la Casa Blanca y todas esas. Pero esta es una película corriente, de gente corriente, de la gente que vive en los Estados Unidos y que se lleva las manos a la cabeza porque unos están a favor y otros no están a favor de esa separación de 9 estados dentro de los Estados Unidos. Es que la película es tan grande, tan grandiosa, que no tiene grandes efectos especiales, lo que tiene son interpretaciones, primeros planos de la cara de las gentes, como diciendo, esto como suceda un día de verdad, nos vamos a cagar las patas abajo, ¿eh? Nos vamos a cagar las Bueno, patas algo abajo. parecido ya pasó, ¿no? Porque el Capitolio se tomó hace ya no me acuerdo, porque han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, Pedro, pero la Sí, toma del eso fue hace 4 años cuando ganó, cuando se suponía que iba a ganar el que es Donald ahora Trump, ¿no? presidente. No, cuando se suponía que ya Donald Trump mandó allí a la gente porque se suponía ya que iba a ganar el otro, ¿no? El que está ahora Joe de Biden. Joe Biden, ¿no? El El que está ahora de anciano, el presidente. anciano y el senecto Joe Biden. Pero bueno, Pedro, entonces, nos anotamos Civil War, que te ha encantado. Película de actores, de primeros planos, sin efectos especiales. Yo creo que tampoco tiene efectos especiales o no tiene muchos. La siguiente película que quiero de la que nos hables, que es Los niños de Winton, con Anthony Hopkins y Helena Bonham Carter. Pedro, Otro hecho otra real. película basada en hechos reales, ¿no? Sí, otra película basada en hechos reales. Bueno, Anthony Hopkins, aquí hay que decir una cosa que no me gustó. Es que en el cartel de la película está puesto el primero. Y Anthony Hopkins realmente sale al principio y al final de la película porque él es el de mayor cuando recuerda cuando estuvo en los años de la guerra intentando salvar a esos niños de allí. Y claro, el papel realmente del meollo de la película, del que intenta salvar a los niños, es otro actor. Es el mismo personaje, pero es otro actor Los mucho más trucos de las joven. productoras, Pedro, para que Los vayamos a trucos. ver la película, vamos. Exactamente. Pero es una película también muy emotiva porque, joder, claro, es que se intentó salvar a muchos niños de lo que estaba preparando justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, de lo que estaba preparando Hitler, la invasión aquella que se iba a llevar por delante a muchísima gente. Entonces, sabiendo que eso iba a estallar, el papel que representa Anthony Hopkins, que digo que es otro actor de joven, es el que los lleva, los intenta sacar desde en los trenes hacia otros sitios de acogida
temporal hasta que acabase el conflicto bélico, ¿no? Los ¿Tiene niños de Dune. paralelismos con Sí, con señor. la lista de Schindler, Pedro? Sí, bueno, la lista de Schindler es también lo que más se representa en esta película de Steven Spielberg, es la de, digamos, los campos de concentración que había, ¿no? Donde metían a todos los judíos, ¿no? Y también hay otra película por ahí que se llama El niño con el pijama de rayas, que también se representa mucho esto. Y aquí lo que más, hay muchas escenas rodadas, por ejemplo, en las estaciones de trenes. Cómo intentan sortear al enemigo, a los guardas que están allí del ejército de Hitler, pues para intentar que no los vean y, en fin, intentar pasarlos en los trenes y que puedan ir a otras ciudades europeas que no estén en guerra. Es muy tremenda la película, también muy triste, ¿eh? Muy, muy triste, pero es una película memorable. Pues Pedro, nos quedan dos películas de las que me propusiste para que se las recomendáramos a nuestros oyentes. Dune, segunda parte, y La primera profecía. ¿Con cuál de ellas quieres empezar? Bueno, pues la segunda parte de Dune, bueno, hay que decir que Dune, por ejemplo, es un producto de los años 80, la primera vez que se llevó esta novela al cine de David Lynch, que hizo 4 o 5 montajes distintos. Hay una que dura 6 o 7 horas. David Lynch, las que hizo en los 80. Pero el productor en aquella época, que era Dino de Laurentiis, no quiso hacerla más larga de 2 horas y cuarto. En esa película estaba Sting, el vocalista del grupo de Police, ¿no? Que entonces de Police estaba muy de moda cuando se hizo la película Doom. Con Francesca Anis también estaba por ahí, y Max von Sydow. Pero luego ya se ha intentado hacer estas dos partes de la novela ya bien hechas, por así decirlo, ¿no? Con un reparto ya más, lógicamente, mucho más moderno, y donde tiene un papel secundario, tanto en la primera como en la segunda parte, Javier Bardem. Pero Javier Bardem, por ejemplo, a mí, yo que la he visto en el cine, si la hubiese visto en versión original, pues a lo mejor opinaría de otra manera, pero como las he visto y el que dobla a Javier Bardem no es el mismo, él mismo se dobla en algunas, pero no en todas, pues como se lo dobla a otro actor, pues me choca un poco, ¿no? Ese vozarrón que tiene Javier Pero es que a Bardem mí con la esa voz de otra voz. Javier Bardem a mí no me gusta, Pedro. Yo he visto Bueno, pero que estás películas. acostumbrado a ella, es lo que te quiero Sí, decir, sí, he ¿no? visto películas. No sé si alguna, la que sale de 007 también le doblan y yo prefiero el actor de doblaje que su voz original, ¿eh? Sí, Sí, sí. bueno. Bueno, vale. Yo es que cuando las veo normalmente aquí en casa las suelo ver todas en VO, la que puedo, y la que viene en VO en las plataformas, porque no todas vienen en VO. Pero es una película, la de Dune, que esta segunda parte, por ejemplo, que es la eterna lucha de poder de reinados, algo así como Juego de Tronos, pero en un futuro muy distópico donde faltan muchísimas cosas. Están en el planeta Arrakis, que no es la Tierra, ¿no? Están en otro planeta, pero todos tienen el aspecto humano. La primera parte, por ejemplo, que es la primera parte también de la novela, era una película demasiado pretenciosa. Esta me cansó un poco, la primera parte, cuando se estrenó hace 2 o 3 años, en el sentido de que la trama al principio de la novela no está demasiado bien desarrollada para mi gusto. Pero en la segunda parte es cuando empieza ya más o menos el conflicto bélico entre los dos reinados. Entonces, aquí ya la película se hace un poco más interesante. La fotografía del desierto, tremenda. Tremenda. Con ese color anaranjado, esos atardeceres que parecen los de la Tierra, aunque estén en otro planeta, ¿no? Pero la película está francamente bien. Los efectos especiales, fenomenales. La primera parte me parece que se llevó un porrón de Oscar técnicos. Y esta vamos a ver en la próxima ceremonia de los Oscars, a ver cuántos Oscars también técnicos se llevan. Porque la fotografía, los efectos especiales, el diseño de vestuario, el diseño de producción, todo lo que es las maquetas que hay preparadas, son verdaderamente sorprendentes, porque dices, madre mía, parece que está en un planeta que no es la Tierra, y está rodada en desiertos de aquí Yo de Dune, de la la verdad, Tierra. Pedro, no he visto ninguna película, pero esta me entran ganas de ir a verla porque viendo el reparto, no precisamente, ¿no? Por Javier Bardem, aunque bueno, yo reconozco que Bardem es muy buen actor, ¿no? Pero veo que están Austin Butler, Josh Brolin,
Christopher Walken incluso, que seguramente tengan papeles así pequeñitos, ¿no? Y secundarios, pero entre eso y la crítica que tú estás haciendo ahora mismo, pues, en fin, me entran ganas de ir a ver. ¿Es muy larga, Pedro? Sí, 2 horas y media, sí. Bueno, pues como las películas que están echando últimamente, ¿no? Porque yo la última que he visto ha sido la última del Planeta de los Simios y esta dura también cerca de 2 horas y media. Pero bueno, Pedro, ya para ir terminando, dejamos, salvo que quieras añadir algo más de Dune 2. No, que es una película que el que consiga estar en una localidad aquí en España que tengan proyecciones de estas en 4K y que sepa que la sala está preparada con la mejor tecnología de imagen y sonido va a flipar, porque es que tiene todas las certificaciones tanto de imagen como de sonido, lo superior de lo superior, vamos. Muy recomendable. Estas son las películas que digo que hay que ver en pantalla de cine y que en televisión, aunque estemos en casa tranquilamente y estemos solos sin que nos moleste nadie, no es lo mismo. Hay que verlas en pantalla de grande. Pues vamos a terminar el episodio de hoy, Pedro, con otra de tus recomendaciones. La primera profecía, que son del género que a ti te gustan, ¿no? De terror, de thriller psicológico, un poco también sobrenatural. La primera profecía, película americana, ¿no? Dirigida por Sí. Arkasa Stevenson. Y bueno, pues, ¿qué puedes comentarnos de ella para que nos convenzas para ir al cine, Vale. Pedro? Mira, con esta película sucede lo siguiente. Bueno, tú me estás diciendo que yo soy aficionado al cine de terror. Yo soy aficionado al buen cine de terror. Yo reconozco que el 80% de lo que se hace de cine de terror a nivel mundial en un año es de usar y tirar, porque se hacen tantísimas películas de este género que muchas de ellas dices, jo, vaya tela, pues son muy malas. Pero estas de las que se salvan. Bueno, tú seguramente, no sé si la habrás visto, la original de La Profecía de Gregory Peck. No la has visto. Bueno, bien, pues esto no es una secuela, es una precuela. Es decir, los eventos que suceden a principios de los años 70, antes de que le den el niño, que realmente es el hijo del diablo, a Gregory Peck en la película La Profecía. La Profecía, cuando se estrena en 1976, se desarrolla en ese año que se ha hecho en la película, 1976. Y esta se desarrolla en 1971, 5 años antes de los eventos de la primera. Entonces te vienen a decir todo el conglomerado que tiene cierta parte del Vaticano, porque la película está rodada en Roma, cierta parte del Vaticano, para preparar la venida del anticristo a la Tierra. Imágenes algo truculentas, algunas de ellas sangrientas, muy pocos sustos, porque es muy dramática la película, pero no quería dejar pasar por alto de que la Iglesia, a niveles generales, en esta película no sale muy bien parada, ¿eh? Aviso yo de eso, ¿eh? La Iglesia no sale muy bien parada. Como diciendo que los habrá en la vida real, lógicamente los habrá también, como diciendo, en la vida real existe dentro de lo que es la Iglesia gente buena y gente mala, ¿no? Pues la gente mala es la que quiere que venga la llegada, está preparando la llegada del anticristo a la tierra. Pues como te he dicho Es, antes, Pedro, yo películas de terror o de miedo no veo, pero en esta que tú comentas, la primera profecía, sale un actor que a mí me gusta mucho, a ver, que a mí me gusta mucho, que Billy Nagy. eso es, que participó en Love Actually y en Una cuestión de tiempo. Sí, y también hizo una película por ahí que no me acuerdo que era un viejo rockero, no me acuerdo del título, que era muy buena, muy interesante, me gustó Ujú, muchísimo, ujú, ujú. que volvían a reunirse otra vez y era Billy Nagy el protagonista. Bueno, sí, pues en esta película hace de un cardenal realmente malvado. Pero es que no puedo decir mucho más de la película porque no puedo hacer ningún spoiler. Porque esta película, aquí en Cáceres, por ejemplo, ya no, pero en algunos cines de España sigue estando en cartelera, ¿eh? Sigue estando en cartelera para el que la quiera ver. Enlaza muy bien el final de esta película, de la primera profecía, con la original de Gregory Peck del año 76, dirigida por Richard Donner. No olvidemos que Richard Donner es el director de la profecía, de la original. Gregory Peck y Lee Remick son los actores principales de la profecía. Pues Pedro, creo que no se nos queda nada en el tintero. Y para despedir, pues bueno, como hacemos siempre en los episodios en los que colaboras, estamos a las puertas del verano. Simplemente, pues nada, reiterarte lo que te decía al principio. Muchas gracias por tu colaboración en el podcast, Pedro. Te deseo que pases un buen verano, que sigas yendo a muchos conciertos
y nos vemos a la vuelta del mes de septiembre, si te parece bien. Si son tan buenos como el que he visto en Mérida de los Status Quo, los conciertos, bienvenidos sean, porque vaya conciertazo que me tragué en Mérida el otro día en el Teatro Romano, ¿eh? Vaya pedazo de concierto que me tragué. Alucinante. 75 años tiene Francis Rossi, el líder de Status Quo. 75 y cómo toca el tío la guitarra. Acojonante, acojonante. Bueno, pues nada, sí, despedirme de los oyentes ya hasta que hagamos otro podcast. Si me permites, brevemente, en 30 segundos, hay dos películas este verano, las dos se estrenan en agosto, la nueva de un director hindú hemos hablado mucho aquí de él, M. Night Shyamalan, que estrena su última película, ¿eh? La estrena en agosto sobre un padre que tiene que ir con su hija a ver a un superconcierto y donde van a pasar cosas muy ¿Cómo se llama extrañas. esa película, Pedro? Ay, no me acuerdo ahora porque tengo el título en inglés en la cabeza, pero es la última de Night Shyamalan, que la recomiendo efusivamente porque es un monosílabo la película, no recuerdo ahora qué, no sé si es concierto o algo de eso, ¿sabes? ¿Y la Pero siguiente que... de la que quieres hablar? Y, y la siguiente es Alien Romulus, producida por Ridley Scott, dirigida por un uruguayo que es Fede Álvarez, y son los acontecimientos que nunca se han contado en el cine, que van desde la primera película que se hizo de Alien hasta Aliens el regreso de James Cameron cuando rescatan a la Sigourney Weaver. Algo que sucede en otra estación espacial en ese intervalo de tiempo. Alien Romulus, otra película. Ya sé que las dos son así de suspense y tal, pero es que coincide que la cartelera tampoco trae nada interesante de otro estilo en esos 3 meses, salvo que alguna distribuidora, que esto lo digo siempre, cambie por completo el rol y adelante algunos estrenos. Estas dos se pueden ver en agosto. Para julio prácticamente no hay nada. Pues Pedro, muchas gracias, como siempre, por colaborar en el podcast y lo dicho, que pases un buen verano. Pues igualmente a todos, salud cinematográfica para todos y por favor, ir al cine, que merece muy, muy mucho la pena. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos más adelante cuando acabe el verano. Gracias.